Bienvenidos a la conferencia ¿Es posible un aprendizaje significativo mediado por la inteligencia artificial? En los últimos meses nos hemos visto bombardeados por noticias un tanto sensacionalistas sobre el impacto de la inteligencia artificial en la educación superior. Lo cierto es que la incursión de estas tecnologías nos obligan a pensar no solo en el papel que ocupamos como profesores o como estudiantes, sino también en la manera misma en la que enseñamos y lo que entendemos por educación. Esta segunda conferencia del día se articula alrededor de la pregunta por la integración de las herramientas de inteligencia artificial en la formación profesional a partir de tres cuestiones básicas. La primera es el aprendizaje significativo, las relaciones entre aprendizaje, mente y sistemas artificiales y las posibilidades de un aprendizaje significativo mediado por inteligencia artificial. Para este espacio nos acompaña el profesor Víctor Julián Vallejo. Él es docente de lingüística cognitiva, lingüística computacional, psicolingüística y pragmática, integrante del grupo de estudios sociolingüísticos del grupo de investigación en psicología cognitiva y de los semilleros Corpus Ex Machina y Semillero de Investigación en Cultura Popular, CRINCH. Vallejo participó en la elaboración del escáner Úrsula en apoyo al Grupo de Investigación Colombia, Tradiciones de la Palabra, y en el primer conversatorio sobre ChatGPT en la Academia de la Universidad de Antioquia. Para esta conversación también nos acompaña Manuela Mesa Flores, gestora de formación de UDARROA. Manuela, bienvenida a esta segunda conferencia del segundo día de Integratic 2023, Inteligencias en Red. Muchísimas gracias, Dana. Bienvenido, profesor Víctor. Sin duda, este es un espacio muy importante y muy significativo para todos aquellos los que nos pensamos las aulas desde unas formas diferentes, para todos los maestros y maestras que le apostamos a la educación básica, media, pero también superior, desde los aprendizajes significativos, pero también desde los aprendizajes significativos críticos. Se plantean acá también dos retos principales. El primero de ellos es cómo lograr esos aprendizajes significativos en las aulas, pero también un reto muy importante es dar lugar a las tecnologías de la información y la comunicación, a los retos en términos de los recursos educativos digitales, pero también dar lugar a las inteligencias artificiales que hoy en día nos están dando mucho de qué hablar. Entonces, profe, bienvenido. Este es un espacio muy propicio para conversar sobre todos estos temas. Gracias a todos por asistir el día de hoy. Profe, le doy la palabra. Manuela, muchas gracias. Muy buenos días a todas las personas que están conectadas. Les ofrezco excusas si de pronto hay algo de ruido de fondo. Estoy en la oficina aquí en la Universidad de Antioquia. Estamos en semanas de inducciones de nuestros y nuestras estudiantes recién llegados y pues están saliendo ahorita de actividades y ustedes comprenderán que están felices, entonces de pronto hacen bulla. Pues yo quiero, pues antes que nada, agradecerle al equipo de UDIarroba por esta invitación. Es la segunda colaboración en la que me permiten, pues, como participar. Yo voy a compartir desde ya pantalla y pues aprovecho para hacer publicidad aquí, a otra colaboración que nosotros tuvimos, que fue el podcast Anfibio, el episodio 11, donde con el profesor Germán Gallego del Valle estuvimos hablando un ratico acerca de las inteligencias artificiales, precisamente de su relación con la educación. Es un podcast, está interesante, les recomiendo que le peguen una miradita por si tienen algún interés posterior. Y también quiero agradecer a la profe Lorena Quirós, quien junto con pues nuestra profe Manuela me acompañó en el diseño de esta presentación. A modo de chisme para quienes no lo sepan, o al menos, bueno, no sé si es con todos los ponentes, pero en el caso mío,
yo recibí un acompañamiento bastante completo del equipo de Integratic, pensando en la pertinencia de los temas, en las estrategias evaluativas. La profe Lorena me acompañó, pero pues ahorita está enfermita, entonces no está conectada. Bien, vamos a hablar durante un ratico de la relación entre aprendizaje significativo e inteligencias artificiales. Yo me presento en calidad de docente. Ustedes ya escucharon pues más o menos qué tipo de cursos doy. Yo no soy experto en inteligencia artificial ni en los aspectos técnicos de estas herramientas. Yo soy básicamente un profesional que se ha inquietado por las posibilidades y que ha procurado integrarla de manera contextualizada y crítica en mi práctica docente. Yo trabajo aquí en la Facultad de Comunicaciones y Filología del Alma Mater de la Universidad de Antioquia y doy cursos particularmente en el pregrado en Filología Hispánica, maestría en Lingüística, en algunas licenciaturas como licenciatura en Filosofía, Literatura y Lengua Castellana, Música, en el pregrado en Psicología. Bien, bueno, esta es una imagen que me hicieron gracias al equipo de diseño gráfico de Integratic. Vamos a entrar muy puntualmente en algunos elementos mínimos. Yo puedo mirar aquí el chat. Bueno. Asumo que la mayoría de nuestro público es docente. Entonces, no voy a ser muy explícito, no voy a detallar demasiados asuntos sobre aprendizaje significativo. De hecho, esta es la única diapositiva que hay, pero sí quiero como que partamos de este punto. No es tanto el asunto de partir de qué pasa con esas sillas, de qué implican, bla, 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 sino que antes de la existencia de estas herramientas, podíamos ya estar pensando en distintas formas de promover ciertos tipos de aprendizaje. Yo creo que para la mayoría de las personas presentes, el aprendizaje significativo sigue siendo un marco de referencia importante a la hora de diseñar nuestras estrategias de enseñanza y los espacios de aprendizaje que promovemos. Para quienes de pronto no están muy familiarizados, pues el aprendizaje, como lo mencionaré ahorita a continuación, es algo que pasa en seres vivos e incluso seres artificiales. En el caso del ser humano, el aprendizaje es un tema de vieja data y en la contemporaneidad, a partir particularmente de la propuesta del constructivismo que surge en psicología, en epistemología y después la retoma ya propiamente la pedagogía, el aprendizaje significativo es un enfoque que procura que aquello que se desarrolla, que aquello que se presenta, que aquello que se promueve en los espacios académicos se relacione con el significado. El significado es básicamente aquello que define nuestra identidad. Entonces, se plantea el aprendizaje significativo en oposición al aprendizaje memorístico. No es que el aprendizaje memorístico sea irrelevante, es importantísimo en muchos aspectos de la vida profesional y cotidiana, más estos autores que ustedes tienen aquí mencionados, entre otros, nos han dejado algunas consideraciones importantísimas sobre por qué busca relacionar aquello que presentamos con las estructuras de identidad de los personajes. Primero está Jean Piaget, que yo creo que la mayoría de nosotros lo conocemos, quien es uno de los padres del constructivismo. Piaget en sus estudios sobre el desarrollo cognitivo infantil nos muestra cómo el sujeto cognitivo es un sujeto activo que se relaciona con los objetos de aprendizaje, no es un sujeto meramente pasivo. Y esto se extiende posteriormente, ya Piaget plantea algunas consideraciones interesantes, a las prácticas educativas, donde el rol activo del estudiante, y si estuvieron más temprano en la charla de Barth, vieron que eso era algo en lo que nuestros expositores enfatizaban mucho. Esto es algo que los estudiantes pueden hacer, que pueden consultar, o sea, hay una implicación activa del sujeto de aprendizaje, puede llegar a reformular algunas prácticas educativas. Menciono también a Eleanor Duckworth,
Ella es una investigadora que básicamente expande las ideas de Piaget. Ella desarrolla o se focaliza en la noción de investigación en el aprendizaje, particularmente entendida la investigación como una extensión de esa curiosidad que tenemos los seres humanos en calidad de primates. David Oswell es quien da pues como a conocer propiamente el término de aprendizaje significativo. Él desarrolla particularmente un enfoque directo donde la mayoría de quienes hemos trabajado esto en clases de pedagogía en la universidad recordaremos sobre todo el ejemplo clásico, bueno, sobre todo aquí en Latinoamérica, de el aprendizaje significativo es traer lo que estamos presentando con ejemplos relacionados con la vida cotidiana y los intereses de los estudiantes. Hay quienes simplifican eso diciendo, es presentar los conceptos relacionándolos con el fútbol. Esto es una simplificación, pero es un ejemplo válido. Digamos que la cuestión es eso, ¿no? Cómo los nuevos conceptos se relacionan con aquellos que no solo han adquirido los aprendices, sino que se han estabilizado en ellos, en su vida cotidiana y en sus intereses. Por otro lado, tenemos a Jerome Brunner, un discípulo de Piaget, tal vez el último gran psicólogo constructivista del siglo XX, y bueno, digamos de principios del siglo XXI. De Brunner quiero resaltar la noción de espiral. Él nos plantea que el aprendizaje es un proceso que va acumulándose y volviendo sobre lo anterior, como pues si pensamos en un camino que avanza en forma de espiral. Y esto es interesante porque implica también tener en consideración la dimensión temporal en el aprendizaje. Y finalmente, para no ser esto muy extenso, mencionó también a la profesora Bárbara Rogoff, quien nos habla del aprendizaje culturalmente imbricado o encajado. Y aquí resaltamos entonces cómo el aprendizaje significativo es un aprendizaje contextualizado que debe tener en consideración la diversidad cultural de los aprendices. Ahora, el aprendizaje significativo tiene unas aplicaciones que recordaremos, reitero, parto del supuesto de que la mayoría de nuestros y nuestras asistentes son profesores, sea de formación en licenciatura que se dedican a ello. Y mencionamos aquí algunas solo para tenerlas presentes y volver al final de esta charla sobre la cuestión principal que hoy nos convoca. Estrategias de enseñanza-aprendizaje como plantear situaciones de resolución de problemas o de aprendizaje basados en proyectos, sean de investigación o de aplicación. Espacios de discusión y debate donde ponemos en la palestra puntos de vista, argumentaciones, temas polémicos. La orientación práctica en las distintas disciplinas que así lo puedan incluir y las relaciones de interdisciplinariedad son las principales, a mi humilde criterio, aplicaciones que hoy en día tiene el aprendizaje significativo y que nosotros en los espacios de educación básica y superior solemos plantear. Ahora, este es el primer punto de partida. El segundo punto de partida, como ustedes escucharon en la presentación inicial de esta charla, es el aprendizaje, la mente y los sistemas artificiales. Entonces, como lo sabemos, las principales propuestas de aprendizaje surgen en estudios psicológicos que después se extienden a pedagogía y a otras disciplinas relacionadas. Para sintetizar la cuestión y para, de nuevo, no extendernos mucho, la noción de mente que vamos a tener aquí en esta charla, de la cual vamos a partir, es un sistema que procesa ciertos tipos de información que para los seres humanos construye identidad y significado y que analíticamente nosotros podemos dividir en distintas funciones. Las funciones son tipos específicos de información que procesamos y que nos permiten relacionarnos de distintas maneras con el mundo. Entonces, cuando hablamos de la mente en psicología, nosotros solemos dividir estas funciones en dos grandes dimensiones. Algunas que encontramos de manera bastante equiparable
a la manera como aparecen en nuestras mentes en otros seres vivos como los animales y que podemos denominar funciones básicas. Entonces, cuestiones como la sensopercepción, es decir, poder percibir los estímulos de luz, de sonido, de temperatura, etcétera, etcétera. La capacidad de discriminar un estímulo sobre muchos otros que están allí en el ambiente, esa es la atención. Es muy normal que estemos en clase y que haya afuera en los corredores gente hablando, y la capacidad que usted tiene de ignorar eso que se dice afuera y focalizarse en quien está hablando es atención. Nuestras vivencias en términos de cómo se activa nuestro cuerpo para responder a ciertos retos o exigencias, esa es la emoción. La capacidad que tienen nuestros cuerpos y nuestras mentes de persistir en la consecución de una meta, la llamamos motivación, y la capacidad de almacenar, evocar y olvidar información o memoria. Eso por un lado. Y por el otro lado tenemos funciones que tal vez podemos encontrar en otros animales, pero que parecen ser más exclusivas de nosotros los seres humanos. Las llamamos funciones superiores, las encuentran ustedes aquí a la derecha, y se refieren a nuestra capacidad de analizar situaciones, solucionar problemas, es el pensamiento, la capacidad de procesar signos arbitrarios, como las palabras, como los logos, etcétera, etcétera, lo llamamos lenguaje, nuestra capacidad de em, poder monitorear y poder controlar nuestra propia vivencia, es la conciencia, ese patrón continuo que tenemos en la manera de relacionarnos y de comportarnos en el mundo social, lo llamamos personalidad, nuestra capacidad de procesar información de manera rápida, de poder filtrar qué información es relevante o no, inteligencia, y finalmente la capacidad de adquirir nuevas estructuras de información, nuevos patrones comportamentales o aprendizaje. Esta es básicamente la mente. Aquí estoy sintetizando de manera rápida y mal, y les ofrezco excusas a los expertos en el tema, décadas de investigación en ciencias cognitivas y milenios de indagación filosófica. Lo que ocurre con los sistemas artificiales entonces es sencillamente que desde la revolución cognitiva, una serie de cambios técnicos y epistemológicos que surgieron a mediados del siglo pasado, se está trabajando muy fuertemente, perdón, en crear mentes artificiales. El reto que se han puesto distintas disciplinas como la inteligencia artificial o las ciencias de la computación, la psicología, la antropología, la lingüística, la filosofía de la mente, es explorar hasta qué punto es factible crear mentes creadas de manera artificial, es decir, que no surgen en el mundo natural, que no están basadas en carbono, que cumplan, que presenten estas mismas funciones que yo les acabo de plantear. Para nosotros que somos contemporáneos, esto ya no es ciencia ficción. Nuestros smartphones, que supongo todos tendremos un celular al lado nuestro en este momento, es una pequeña mente artificial que presenta versiones pequeñas, limitadas e incompletas, pero versiones al fin y al cabo de la mayoría de estos procesos que ustedes tienen aquí en pantalla. Nuestros smartphones tienen una capacidad de percibir cierto tipo de estímulos, sobre todo estímulos acústicos y visuales. Nuestros smartphones tienen capacidades de memoria RAM, o sea, como para procesar cosas en vivo, memoria a largo plazo para almacenar archivos, tienen algunas capacidades de solución de problemas, algunas capacidades de procesamiento lingüístico, etcétera, etcétera. Esta es básicamente la cuestión en la que nosotros nos vemos ahorita abocados, porque básicamente lo que ocurrió finalizando el año pasado con el chat GPT, me disculparán, yo digo chat GPT, es, es más sencillo para mí, si intento decir muchas palabras en inglés, me muerdo la lengua. Entonces,
Con el ChatGPT y otras inteligencias artificiales que hacen cosas parecidas, no vamos aquí a entrar en detalles técnicos, para eso hemos tenido otras charlas. Yo aquí quiero es plantearles mis consideraciones y mi reflexión como profesor. Llegamos a principios de año, en enero, con preocupaciones muy grandes, donde algunos pensábamos, y de hecho ahorita en la charla del bardo de Google, hubo una pregunta donde un asistente, si no estoy mal, planteaba lo siguiente: ¿la existencia de estas herramientas implican el fin de las monografías? Creo que esa era la pregunta. Entonces, estamos en un momento donde, si bien llevamos décadas de avances muy importantes en términos de inteligencia artificial, no habíamos llegado a tener un dispositivo de uso libre que solo requiriera una conexión a Internet y que tuviese unas capacidades tan complejas como las que ustedes ya conocen. Marisol, dame un momentico, termino esta idea. Y esto ha llevado a que algunas personas planteen que estamos ante el fin de una era. Mi cuestión no es responder a eso, es solamente dejarlo allí mencionado. Antes de darle la palabra a Marisol, quiero desarrollar lo que está aquí planteado para que entiendan cuál es mi punto de partida. Esto que ustedes tienen aquí en pantalla es un artículo de divulgación en Educa La Tercera, un medio desarrollado por el periódico La Tercera, creo que es un periódico chileno, que planteó, y aquí pues yo creo que ustedes después van a tener estas diapositivas, ¿no? Eso se encuentra fácil. Nos planteaba este artículo que, si bien es una herramienta útil, es un artículo de mediados de este año, es poco recomendable utilizar el chat GPT porque obstaculiza, como ustedes lo ven aquí en pantalla, el desarrollo de habilidades críticas y analíticas. Puede ser considerado un acto de plagio. Esta es una de las posturas. Esta es la postura que en términos de eco llamaríamos apocalíptica. En el otro extremo, aquí les presento una guía que la UNESCO publicó también este año. La publicó hace un par de meses. Esta es la página donde ustedes la pueden encontrar. Se llama ChatGPT, Inteligencia Artificial en la Educación Superior, guía de inicio rápido, y de hecho yo voy a retomar algunas cosas de esta guía. Es muy interesante, yo les recomiendo a ustedes que la revisen porque está orientada a agentes educativos, profesores y profesoras. Ya termino esta idea y te doy la palabra, Marisol, qué pena con vos. Aquí, por ejemplo, me permito resaltar este flujograma que nos ofrece la UNESCO, donde nos plantea una toma de decisiones mínima acerca de qué tan seguro es usar el chat GPT. Y la primera decisión que ustedes ven en este flujograma es si el resultado debe ser verdadero o no, si importa eso. Si no nos importa, es absolutamente seguro utilizarlo, dice la UNESCO. Si importa esto, entonces debemos pasar a un segundo momento de razonamiento donde debemos considerar si nosotros tenemos las herramientas para verificar, para hacer curaduría de esos resultados que esta IA nos va a plantear. Bueno, hablo aquí de ChatGPT, pero eso también aplica para Bard o cualquier otra inteligencia conversacional, etcétera, etcétera. Y después de esto ya tenemos una pregunta moral y es, bueno, una pregunta ética, y es si podemos asumir la responsabilidad de las imprecisiones que este proceso vaya a derivar. Y de allí llegamos a dos salidas. Finalmente, si usted dice yo puedo hacer curaduría de datos y puedo asumir la responsabilidad de lo que produzca el chat, yo lo puedo usar. No con una seguridad absoluta, pero puedo hacerlo. Esta sería la perspectiva antitética a la primera que tienen ustedes a la izquierda y que en términos de Humberto Eco sería la perspectiva integrada. Les voy a contar a continuación entonces, después de darle paso a la intervención de nuestra asistente, un par de experiencias que otros y otras colegas y yo hemos tenido y que nos llevarán entonces al final de esta charla a pensar si entonces podemos hablar de un aprendizaje significativo que se apoye
en este tipo de herramientas. Profe, o podemos invitarla a que nos deje la pregunta en el cajón de preguntas y respuestas. Sí, yo creo que eso es más expedito, Marisol. Entonces, parece que es más pronto si usted nos escribe y yo estaré aquí pendiente del chat. De hecho, María del Carmen Ulloa dice, le dicen la muerte de todos los libros, pero veo que en todos lados la gente sigue publicando en físico. ¿Qué más prueba de Amazon? Es cierto, de hecho, la perspectiva integrada eh, nos muestra eso. Mutatis mutandis, en algún momento las disciplinas que trabajan con números se tuvieron que enfrentar a la existencia de dispositivos como las calculadoras. Y en algún momento alguien pues planteaba que de pronto ya no íbamos a necesitar matemáticos, físicos o contadores. Entonces, vamos a considerar eso, sí, tengamos nuestra mente abierta sobre estas posibilidades. Bien, entonces, ay, ¿por qué no puedo volver aquí a mi presentación? Un momento, por favor. Ya es por el Zoom. Ahora sí. En esta guía de inicio rápido, la UNESCO nos plantea algunos retos, implicaciones éticas de estas inteligencias artificiales en el contexto de la educación. No me voy a detener en ellas, son bastantes. Además, supongo que la mayoría de nosotros ya estamos al tanto de ellos, de ellos y de los retos. Principalmente tenemos retos en términos éticos, es decir, qué pasa con el plagio, qué pasa con la creatividad, qué pasa con las limitaciones en términos de sesgos de estas herramientas, porque sabemos que son dispositivos que funcionan a partir de haberse alimentado y entrenado con cantidades absurdas de textos reales, pero estos textos pueden tener sesgos, pueden estar orientados hacia ciertas ideologías, pueden omitir ciertos tipos de información, pueden omitir resultados de ciertos tipos de producción académica. También tenemos la cuestión de la falta de regulación. La UNESCO hace un par de años, en el 2021, publicó unas recomendaciones para los países miembros que incluían recomendaciones sobre cómo implementar las IAs, cómo articularlas con los objetivos de desarrollo sostenible y pues unas recomendaciones para las instituciones educativas. Eso es algo en lo que no tenemos todavía un gran avance y es apenas ahorita todo el boom de ChatGPT lo que ha llevado a que muchas instituciones empiecen como a pellizcar. Dato curioso, los y las estudiantes son conscientes de eso. Anteayer pues yo coordino el pregrado en Filología Hispánica aquí en la Antioquia y en la inducción de estudiantes nuevos, una estudiante levantó la mano, una muchacha de 17 años, una chiquitina, y preguntó eso, profe, ¿qué regulación tiene la Universidad de Antioquia respecto al uso de estas inteligencias artificiales? Y esas son preguntas que aún debemos ir solucionando. Además, pues están las cuestiones ya propiamente económicas como la accesibilidad, la comercialización y los intereses que tienen las empresas que crean estos dispositivos. Les invito a leer esta guía de la UNESCO, porque allí también ellos plantean una serie de aplicaciones más detalladas que pueden eh, tomar los distintos agentes educativos, en este caso particular en la educación superior. No voy a entrar aquí a explicar cada una de estas, les reitero la invitación a que puedan mirar estos recursos, pero cuando nosotros hablamos de motor de posibilidad nos referimos a cómo una herramienta como BART de Google o ChatGPT de OpenAI sirven principalmente como gestor de lluvia de ideas, como un complemento a la creatividad. Podemos, sobre todo con ChatGPT, que es pensado como un entorno conversacional, crear perfiles para que nos sirva como una suerte de entrenamiento en conversaciones tipo debate. Nos puede ayudar a gestionar ciertos tipos de información. Puede servir como un acompañante en el diseño de producción de materiales,
Incluso nos puede servir para evaluar distintos tipos de producción académica. Tengo aquí algo en el chat, voy a ver si es. Sí, precisamente se habla de educación para sostenibilidad a partir de los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora, voy a compartirles entonces, con todo este contexto que acabo de plantearles, compañeros, compañeras, asistentes, lo que algunos profes mediocres hacemos cuando usamos el chat GPT. Obviamente esto de profes mediocres es un chiste, espero que les resulte gracioso, es un chiste interno. Y aquí yo quiero mencionar a una gran compañera de aventuras que por pues, distintas cuestiones no me puede acompañar en este momento. Ustedes la ven allí en esta simpática foto que nos tomamos jugando a tomarnos fotos para eventos y yo creo que funcionó. En la imagen ustedes ven a la profesora Diana Milena Ramírez. Ella es periodista, es magíster en mercadeo y está estudiando el doctorado en comunicaciones y narrativas. Lo que yo les voy a compartir a ustedes precisamente son un par de experiencias muy puntuales que a veces yo en soledad, a veces en compañía de la profe Diana, hemos implementado. De manera muy sintética, nosotros hemos utilizado de manera exitosa el chat GPT para preparar clases, exposiciones o ponencias. No es que nos lo haga todo, ya les voy a mostrar con los ejemplos. Nos ayuda a redactar o a corregir textos aburridos como informes, correos, actas. Y nos ha permitido plantear algunos espacios que yo considero son de aprendizaje significativo en el contexto del doctorado de la profesora. Ahorita les contaré un poquitico de eso. Un ejemplo de cosas que yo he hecho, por ejemplo. Aquí tengo el chat GPT. Y yo dicto, entre otras materias, una materia que se llama psicolingüística. La psicolingüística es el estudio de las relaciones entre el lenguaje y las demás funciones de la mente, como el aprendizaje, el pensamiento, etcétera, etcétera. Entonces, en psicolingüística, pues mis estudiantes deben realizar algunas actividades evaluativas como diseñar un experimento. Entonces, para preparar la versión del semestre anterior, yo aproveché que tenía el chat GPT y le utilicé para ver hasta qué punto era factible diseñar experimentos o diseñar juguetes que promovieran el desarrollo cognitivo y les voy a mostrar un poquitico sobre eso. Entonces pasa algo y es que pues en el contexto donde dicté el curso, que es la seccional Oriente, una sede de la universidad que queda en una región eh, distinta a la capital antioqueña, yo no puedo contar con que mis estudiantes puedan hacer experimentos apoyados en dispositivos como los que se utilizan en el laboratorio de psicología que tenemos aquí en Ciudad Universitaria. El desplazamiento también es una complicación. Resulta que en psicología durante décadas se hicieron experimentos sin computadores, digámoslo, experimentos más artesanales, más analógicos. Entonces, yo me puse a la tarea de, a propósito de lluvia de ideas, ver si esta inteligencia artificial podía considerar distintos experimentos que fuesen válidos, que fuesen interesantes y que no requirieran mucho aparataje técnico. Como parte de la evaluación de mis estudiantes era que ellos diseñaran esos experimentos en clase, yo les mostré esto, yo les dije, miren muchachos, miren muchachas, aquí este chat nos dice que podemos hacer un experimento sobre este efecto cognitivo, por ejemplo, utilizando estas tarjetas, un cronómetro. Aquí tenemos otro experimento donde se puede utilizar lápiz y papel, etcétera, etcétera. Y esto se les ofreció a ellos como un ejemplo de viabilidad para diseñar ese tipo de actividades. Finalizando el semestre, ellos ya debían hacer una actividad que fue muy bonita y ya les voy a mostrar un par de trabajos que me enorgullecen, donde debían diseñar un juguete, ¿sí? Yo me pregunté mucho
porque era la primera vez que lo hacía en varios años de haber dictado el curso, si mis estudiantes tendrían la capacidad para diseñar ese juguete, si tendrían la motivación, si tendrían los elementos de las materias vistas anteriormente. Y yo puse al chat en el rol de ser un estudiante con las circunstancias parecidas a las de mis estudiantes. Entonces, pues el chat... eh, ya le cuento el chiste interno, Liliana. Entonces, lo que empezamos a ver es que el chat, teniendo en consideración cosas que debía saber y como los objetivos de aprendizaje de la actividad, empezaba a crear como unos jugueticos que podían estimular este, ciertos aspectos del desarrollo cognitivo en niños pequeños. También yo le mostré esto a mis estudiantes, de nuevo, como una manera de ejemplificar que era factible hacer esa actividad que puede ser demandante para algunas personas. Y a partir de ello, mis estudiantes desarrollaron unos juguetes con distintas funciones que de hecho eran muy interesantes. No puedo aquí entrar en detalle, pues porque ya esto es producción de mis estudiantes, pero me llamó mucho la atención que algunas personas planteaban esa actividad del juguete de una manera bastante lúdica y bastante apropiada. Por ejemplo, este grupo incluso creó una pieza publicitaria como si fuese pues un ejercicio de otro tipo de carreras. Entonces, la noción de profe mediocre es un chiste interno para quien me preguntó, porque cuando surgió el chat, pues dentro de la perspectiva apocalíptica había algunos colegas que planteaban que quienes utilizamos este tipo de herramientas, pues éramos personas mediocres. Entonces a nosotros nos hizo gracia y por eso hacemos la mención. Este es un par de ejemplos de preparación de actividades de clase y de ejemplificación para los estudiantes de uso del chat GPT. Ahora, voy a compartirles a continuación una experiencia un poco más detallada. Yo tengo el honor de coasesorar la tesis doctoral de la profesora Diana Ramírez en compañía del doctor Raúl Osorio, periodista, experto en metodología de la investigación. La tesis de la profesora no es en ChatGPT, es una tesis que está explorando las implicaciones y las posibilidades de creación de la cuarta revolución industrial en el periodismo. Dentro de esa exploración es un doctorado enfocado en investigación-creación. Ella ha utilizado, entre otros, esta herramienta digital. Les voy a contar muy sintéticamente una experiencia de aprendizaje significativo que nosotros realizamos el semestre pasado con varios grupos de profesores, profesionales y estudiantes de comunicaciones y periodismo aquí en la Universidad de Antioquia. Esto lo reportamos en el 8º Seminario Internacional de Narrativas Éticas Contemporáneas de la Narración en la Universidad de EAFIT, por allá el 9 de junio. No tenemos memoria de ese evento, entonces, pues, se los traigo aquí como para que se enteren. Ay, al final yo les anoto mi correo, por supuesto. Y quienes sean de aquí, de Medellín, yo estoy aquí en la de Antioquia. Ahorita les digo la oficina, pero claro, podemos hablar. De hecho, parte de lo que les quiero comentar ahorita, que hago en compañía de mi colega y asesorada, es para resaltar el trabajo colaborativo. Entonces, nosotros trabajamos con estas personas profesionales, estudiantes en las áreas de periodismo y comunicaciones, acerca de las posibilidades de utilizar este chat para redactar noticias. Nosotros ya sabemos, si consumimos medios contemporáneos, que antes de estas inteligencias ya las noticias como que se parecen. Cuando uno está buscando una noticia, les ha pasado que se mete a distintas páginas y es como si fuese copiar y pegar. Hace mucho tiempo se utilizan herramientas de este tipo, pero nos preguntamos, ¿ahora qué hacemos con este chat al que casi todo el mundo puede acceder? Entonces planteamos un taller reflexivo interactivo de integración tecnológica. Esta denominación tan rimbombante la construimos con el chat y se refiere básicamente a lo que ustedes ven aquí en pantalla. O sea, es un taller donde nosotros informamos
exploramos las posibilidades de utilizar esta herramienta para la creación de noticias a partir de la interacción de los participantes entre ellos y con la IA. Fue una experiencia de aprendizaje activo y de experimentación, pero sobre todo el componente significativo es que fue un espacio reflexivo. Bueno, ustedes aquí, esta es una de las salas de sistemas de aquí del bloque 12 de la Facultad de Comunicación y Filología. Estos son algunos asistentes, aquí estoy yo con corbata. Y pues aquí tenemos otra foto. Aprovecho para mencionar a esta muchacha. Ella es Juliana Betancourt. Es una estudiante avanzada que nos ha colaborado mucho en estas actividades. No sé si Juliana está conectada o si alguien conoce a Juliana, por favor, dígale que la mencioné. Ese espacio se compuso de 6 momentos. Tuvimos un primer espacio donde contextualizamos el estado actual de la noticia, de las IAs generativas, como para tener pues un mismo punto en común. Y entonces empezamos a trabajar en un formato tipo sala de redacción. Entonces les dimos una información a nuestros asistentes, a nuestras asistentes, para que redactaran una noticia. Ahí tuvieron unos 30 minutos. Después les dijimos, vea, abran el chat y díganle al chat que redacte la misma noticia con esa misma información. Y comparamos ambos productos. Efectivamente encontramos que, como la mayoría de nuestros y nuestras asistentes no conocían mucho de la ingeniería de instrucciones, como vimos ahorita más temprano con la presentación del Bardo de Google, eran textos muy regulares, muy rígidos, muy repetitivos. Entonces, les dijimos a ellos, venga, ¿qué tal si ustedes le piden al chat que haga esto, que haga esto otro? Que tome el texto que usted redactó, si usted le da indicaciones más específicas sobre el tono de la noticia a redactar, si usted le da recomendaciones sobre la extensión, si usted le da recomendaciones sobre el tipo de medio, no es lo mismo para un periódico que para un reel de Instagram, etcétera, etcétera. Y comparamos esta última versión, lo denominamos coedición humanos-máquinas. Al final, nosotros encontramos varias cosas. Evidentemente, el nivel de experticia que tenían nuestros y nuestras participantes afectaban la capacidad de aprovechamiento de la herramienta. Porque la herramienta, y eso sigue siendo una realidad, aunque hay que estar muy atentos a los cambios que van teniendo estas herramientas con el tiempo, pues se hacen cada vez más eficaces. Para ese momento la IA funcionaba de manera muy generalista, en el sentido de que dependía mucho de la precisión de la instrucción y de la información que usted le daba. Entonces era casi como un copiar-pegar con un mínimo de elaboración, a menos que usted tuviese la maña de solicitarle que elaborara de ciertas maneras. Esto nos lleva a una conclusión a propósito de la perspectiva apocalíptica, y es que el periodista humano, el comunicador humano, la comunicadora humana, la periodista humana, seguía siendo importante, que podía apoyarse en la IA para agilizar ciertos procesos, pero que, por ejemplo, en este caso en particular, la reportería, que para quienes no sean de periodismo es la investigación, cuando van y recorren la ciudad, cuando buscan informantes, cuando escarban en archivos, pues como toda esta parte casi cinematográfica, evidentemente no la puede hacer una inteligencia artificial, mucho menos la verificación de fuentes y de información falsa. Hay cuestiones importantes acerca de la alucinación de las inteligencias artificiales. Por alucinación nos referimos a que las inteligencias artificiales solamente se relacionan con aquel contenido textual y multimodal al que puede acceder. Entonces, por eso tenemos muy constantemente un montón de ejemplos y de noticias de información falsa que se crea con estas herramientas. Por supuesto, acá hay una cuestión ética y volveremos sobre la relevancia de la ética para pensar el aprendizaje significativo mediado por recursos de inteligencia artificial, porque el hecho de que tengamos estas herramientas para producir textos de manera tan rápida nos puede llevar a algunas personas a relajarnos respecto de la verificación de la información.
Entonces, evidentemente, tenemos una herramienta que sirve para algunas cosas, vamos, como un celular, como una calculadora, pero que si la utilizamos de manera muy simple, muy automática, desde nuestras instrucciones, va a dar resultados más bien limitados. Concluíamos entonces que podemos trabajar con la IA para enseñar y aprender a redactar noticias, pero que requeríamos de nuestros aprendices y de nuestras aprendices habilidades para la integración de estas tecnologías, de tal manera que reconocieran las limitaciones, las potencialidades de las herramientas, cómo sacarle el mayor partido y finalmente un componente indispensable de reflexión ética sobre nuestra postura moral en el uso de estas herramientas y en los productos que finalmente salían de su uso. Entonces, quedábamos en ese momento y es algo en lo que estamos trabajando, entre otras cosas. Necesitamos redactar y utilizar manuales sobre esos dilemas éticos. De hecho, ya existen algunos manuales para periodistas sobre inteligencia artificial y sobre otro tipo de disciplinas. Evidentemente, mi postura, si volvemos a esa dicotomía de los apocalípticos y los integrados, es, hombre, esto se puede integrar. Mm, hay una pregunta que se hacía hace algunos minutos, me disculpan, pero pues como estoy compartiendo pantalla y está encima esa interfaz del Zoom, no alcanzo a revisarlo todo. El profesor Jorge Mario Madera nos plantea qué posición adaptar como profe cuando se utiliza el chat GPT para redactar ensayos, infografías, no como apoyo en el aprendizaje. Precisamente hacia ese aspecto es que vamos llegando. Am, y me adelantaré un poquitico pues en consideración de la pregunta del profe. En mi experiencia, pues coordino un pregrado para muchos y muchas profesores y profesoras. La gran inquietud sobre este tipo de herramientas es el plagio, por un lado. Y por el otro lado, que obstaculice, como veíamos en el artículo del periódico que les mostraba, que al utilizar estas herramientas, nuestros y nuestras estudiantes relajen su esfuerzo y disminuyan sus oportunidades de desarrollo de habilidades y de competencias. Evidentemente, aquí nos eh, vemos, sí, aquí Santiago plantea uno de muchos detectores de inteligencia artificial, pero la verdad, colegas, la solución no es apoyarnos en detectores de contenido de IA, porque estos detectores tienen un rango de variabilidad y un margen de error muy amplio. Más si echa la norma, echa la trampa, los y las estudiantes saben que pues toman el texto que produce el ChatGPT y lo modifican. Entonces ahí sí que, como decimos aquí en Antioquia, pailas, es decir, no hay que hacer allí. Aquí la cuestión entonces es la misma cuestión, mutatis mutandis, respecto, pues yo considero que sí se pueden utilizar los detectores, pero no debemos depender de ellos porque no nos van a solucionar el problema. El problema es pedagógico, es decir, qué estamos formando, cómo estamos formando y didáctico, cómo utilizamos estas herramientas. Evidentemente, y eso también lo plantea la UNESCO en la guía que yo les recomiendo que revisen, las actividades que se ven más afectadas son aquellas de redacción de textos. Otras actividades como actividades creativas, actividades de planificación y diseño, pues no se ven tan afectadas en principio. Entonces, mutatis mutandis, aquí nos enfrentamos a una situación muy parecida a la situación de si utilizar o no la calculadora para solucionar problemas aritméticos. En este aspecto, entonces, nosotros como docentes nos vemos abocados a nuestra creatividad, a replantear los plazos, a replantear las, a replantear, María del Carmen dice algo con lo que estoy de acuerdo, a replantear los modos de producción de esas actividades. Algunas profesores están volviendo a la escritura a mano,
a la producción oral en vivo, sobre todo para verificar ciertas habilidades de argumentación. Otros profesores están aceptando el uso del chat GPT, reconociendo que se emplea, pero evaluando ya no el producto a secas, sino la construcción del mismo, muy parecido a lo que nosotros teníamos en esta experiencia que yo les planteaba. Permítame avanzar un poco y volveremos sobre esto, porque finalmente a lo que llegábamos en último término con esta experiencia de la redacción de noticias apoyándonos en el chat GPT era en la reflexión, en la aceptación de que las herramientas están y que es muy, muy difícil, por un lado, prescindir de ellas y por el otro lado, esperar que nuestros y nuestras estudiantes dejen de utilizarlas. Esto nos deja con algunas cuestiones para algunos espacios de clase, porque no en todas las clases obviamente puede utilizarse esta herramienta, y es si esta herramienta sirve para agilizar, para complejizar ciertos procesos de los que usted utiliza en clase, ciertas secuencias didácticas, ¿por qué dejarlas de lado? Es solamente esa consideración. Entonces, volvamos sobre nuestro rol. Este amiguito que ustedes tienen a la derecha, lo conocerán si pintan canas. Si ustedes están jóvenes, no sabrán quién es. Ahí se los dejo de inquietud. ¿Qué es lo que nosotros entonces como profesores miramos? Miramos, utilizo este verbo adrede porque es un verbo muy general. ¿Qué es lo que nosotros miramos cuando realizamos trabajos académicos, colegas, compañeros, compañeras? Yo creería, y esto sí es a motu propio, que cuando yo, por ejemplo, tengo trabajos escritos de tipo argumentativo o de tipo creativo, textos planteados como si fuesen borradores de artículos académicos, etcétera, etcétera. Una cosa que a mí me interesa es ver el nivel de elaboración. No que sea lenguaje rimbombante, por nivel de elaboración, yo me refiero en este caso a que un texto planteado por un estudiante sea claro, tenga argumentos elaborados, em, que trate de considerar los argumentos a favor y en contra, que se adecúe a la comunidad académica en la cual está ubicada. Para este tipo de productos, evidentemente las inteligencias artificiales son un gran apoyo, pero no reemplazan el aporte de una persona. Son un punto de partida que le puede a uno ahorrar tiempo, que le puede permitir a uno verificar información, sintetizar. El chat GPT y el Bardo son muy buenos para sintetizar información, pero que uno debe estar allí revisando. En segundo lugar, yo considero que algo a lo que nosotros apuntamos mucho es el aporte personal. Pero, ¿qué es aporte personal? ¿Sí? O sea, ¿qué es una herramienta? De nuevo, nosotros, los que ya pintamos canas, quienes conocimos al Windows 95, a quienes nos tocó la llegada de los computadores a nuestros colegios, a nuestras casas, nos hemos visto abocados desde hace varias décadas en la consideración de si estas herramientas vale la pena utilizarlas o no, ni si al utilizarlas yo estoy siendo perezoso o mediocre, como el chiste interno que les comentaba ahorita. Y yo creo que la mayoría de nosotros tiene tan internalizadas estas herramientas digitales, artificiales, que no nos lo preguntamos mucho. O sea, la mayoría de nosotros no creo que nos sintamos mal por utilizar Canva o PowerPoint para diseñar una presentación, o utilizar calculadoras para hacer ciertos procesamientos matemáticos, etcétera, etcétera. Entonces, la cuestión aquí es plantearnos qué es el aporte personal y cómo la contribución personal del estudiante, es decir, su compromiso, su apropiación, la relación de esto con su significado personal,
puede verse potenciado y no obstaculizado por el ChatGPT. De nuevo, aquí nosotros volvemos a la pregunta que siempre nos hacemos acerca de qué permite una herramienta. Las herramientas sencillamente nos permiten hacer cosas que nosotros podríamos hacer solitos de manera un poco más eficaz. Entonces, desde una pala para hacer un hueco en la tierra, hasta un computador para guardar información, para analizarla, las herramientas son sencillamente eso, potencialidades. Al menos hasta este momento no reemplazan la elaboración ni el aporte personal. Algo semejante podemos plantear sobre el pensamiento crítico o la reflexión, y es cómo podemos nosotros entonces verificar que nuestros estudiantes, desde ese aporte personal y desde esa elaboración, estén considerando las situaciones de aprendizaje desde una perspectiva crítica. Aquí, de nuevo, tal vez sea importante volver a los espacios de debate oral, tal vez matizar o de interacción en vivo, cuando son espacios mediados por la virtualidad, que nos permitan conocer de primera mano y en viva voz aquella postura que los estudiantes y las estudiantes tengan sobre nuestros objetos de aprendizaje. También es muy interesante y nos remitimos de nuevo a la experiencia que les conté ahorita sobre elaboración de noticias apoyándonos en ChatGPT, cómo el mismo proceso de implementación de una herramienta, la corrección de errores, son elementos importantes en los espacios académicos. Entonces, si reconocemos a estas inteligencias artificiales como herramientas que podemos aprender a manejar para ser más eficaces en ciertas labores, tal vez podremos relacionarnos de mejor manera con ellas que la mera consideración de que es algo para que los pelados hagan trampa. Los aspectos formales como la gramática, la citación, etcétera, etcétera, son importantes en muchos trabajos académicos. Y aquí podemos reconocer que, pues ya en Word y en algunos recursos en Internet, nosotros o con algunos gestores bibliográficos como Zotero, etcétera, etcétera, ya tenemos herramientas que automatizan este tipo de procedimientos. Entonces podemos apoyarnos en estas IAs como coeditores. Es más compleja la cuestión de la apropiación conceptual. ¿Cómo hacemos nosotros entonces para verificar que un estudiante que nos presenta un trabajo escrito efectivamente esté apropiado de eso? De nuevo, aquí tenemos que volver a buscar espacios, considero yo, que en la interacción en vivo, y obviamente esto tiene un montón de dificultades. Por ejemplo, yo tenía un grupo de 34 estudiantes de esta materia de psicolingüística que les comentaba más temprano. Cuando yo saco el tiempo para hablar con los 34, obviamente, yo estoy al tanto de eso, trabajo en una universidad pública, pero es en principio, creería yo, tal vez como la primera estrategia que nos permitiría verificar que aquello que se presenta tal vez automáticamente, si haya sido concebido desde el foro interno de este estudiante. Y pues la capacidad de comunicar ideas de forma clara, de forma sintética, es un gran valor en la comunicación académica que yo considero puede apoyarse bastante bien en estas herramientas. Cierro esta presentación citando la guía de inicio rápido de la UNESCO que nos dice lo siguiente. Les ofrezco excusas por leer la diapositiva. Utilizado de forma ética y teniendo en cuenta la necesidad de desarrollar capacidades individuales e institucionales, ChatGPT y otras IA generativas podría ayudar a las instituciones de educación superior a ofrecer a las y los estudiantes una experiencia de aprendizaje más personalizada y relevante, hacer más eficientes los procesos administrativos y avanzar en la investigación y con el compromiso con la comunidad. Esto es en la página 13. Entonces, nos dice la UNESCO, mire, considere estas siguientes estrategias. Y esto ya no es solamente en las aulas y en las clases, a nivel institucional. Promover espacios como este en el que estamos ahorita de formación y debate sobre la CIA, establecer orientaciones claras de cuándo se puede usar, buscar articular las IAs a los resultados de aprendizaje en nuestros microcurrículos o programas de curso, apoyarnos entre pares. Por eso resalto el apoyo
y el trabajo invaluable con la profesora Diana Ramírez y con la estudiante Juliana Betancourt. Y finalmente, volver sobre qué tanto podemos mantener inmutables esas estrategias de evaluación en un mundo donde ya existen estas IAs, son tal vez las posibilidades que nos podrían llevar a que ese aprendizaje significativo con el cual abría esta conferencia pueda seguir ocurriendo, no a pesar de, sino apoyándose en estas inteligencias generativas. Esta es mi presentación. Sé que aquí en Colombia estamos cerca de la hora del almuerzo, entonces espero que puedan tener un feliz festín. Obviamente abro el espacio ya a los organizadores. Muchas gracias, profesor Víctor. Sin duda, este ha sido un espacio muy interesante para reflexionar sobre el aprendizaje significativo en torno y en sus vínculos con lo cotidiano, con lo que sucede en el aula y de alguna manera cómo los maestros y las maestras podemos pensarnos formas y estrategias de enseñanza que estén orientadas por medio de las inteligencias artificiales, también de los recursos educativos digitales. Invitamos a todos los asistentes a que mencionen, nos compartan algunas de sus preguntas, puede ser por el chat o puede ser por el cajón de preguntas y respuestas, porque de alguna manera también este es un espacio de interacción. Profesor Víctor, le cuento que uno de los temas más relevantes en el cajón de preguntas y respuestas tiene que ver con la ética. Y en torno a eso, Elizabeth nos pregunta, contando con este tipo de herramientas, ¿se irá limitando la creatividad de docentes y estudiantes ya que se les facilita el esfuerzo de crear? Esa es como la primera pregunta. Bueno, hola, yo les dejo aquí mi correo. Lo puse también en el chat, búsquenlo. De nuevo, estoy para servirles. No soy experto en el tema. Sé dos o tres cositas de lingüística computacional, pero esto sobre todo es de la experiencia, ¿ok? Am, pues yo creo que la pregunta por la creatividad debe partir por la noción de qué es un trabajo creativo. Tal vez si consideramos que la creatividad no es exclusivamente una emanación de algo que produce un individuo a secas, sino que la creatividad incluye la posibilidad de aprovechar las herramientas que tenemos a la mano y nuestro mundo exterior. Tal vez desde esa perspectiva podamos considerar que estas IAs no restringen propiamente la creatividad. Con esto a qué voy. Cuando yo les mostraba ahorita más temprano la imagencita de la mente, miren que este muñequito o este cerebro están en un entorno físico, hay unas montañitas, hay una nubecita, porque la mente no es algo aislado del mundo, ¿sí? La mente existe en un contexto físico. La creatividad no es, desde mi humilde, pues yo soy psicólogo, no soy experto en creatividad, conozco un poquitico, pero yo considero que la creatividad no necesariamente se ve limitada o anulada por las herramientas externas, sino que se puede ver potenciar con ella. Yo soy músico, yo soy pianista y es muy interesante la historia de la música electrónica que surge a inicios del siglo pasado y hubo un debate en su momento sobre el hecho de que yo ya no tenga que interpretar toda una secuencia de inicio a final va a hacer que la música desaparezca y que sea cada vez más limitada. Yo la verdad creo que no. Si uno conoce a DJ Tiesto o a Pet Shop Boys, si uno ha visto lo que se hace hoy en día con el post-punk, pues lo que tenemos es un incremento de la creatividad que no necesariamente se ve limitado por la existencia de estos sistemas automáticos de generación de música. Por supuesto, todos podemos pensar, y no decir que, en ejemplos de música contemporánea o popular, que de pronto es como que, uy, ahí no hay creatividad. Pero yo no creo que sea cuestión de la herramienta, sino del usuario. Esa sería mi respuesta, profe.
Profe, muchísimas gracias. En términos generales, ha resultado bastante interesante cómo en la inteligencia artificial se convierte en un gestor, en una lluvia de ideas, en un apoyo a la creatividad. Y yo creo que y estoy muy de acuerdo contigo, eso es un valor agregado también del maestro, de potenciar esas formas de ser creativos en el aula de clases. En términos del pensamiento crítico, profe, hay un asunto muy relevante porque la inteligencia artificial, si bien nos regala apoyos, nos brinda ideas, nos permite dar cuenta de posturas, de posiciones, de información que de pronto no conocemos y no está muy de la mano, es importante entonces que los maestros y las maestras nos pensemos cómo fomentar los pensamientos críticos en el aula. Profe, bueno, vamos a ir finalizando. De pronto, si algún asistente quiere eh, brindar alguna de las preguntas, estamos abiertos. Por el momento no hay más. Vamos a esperar un minutico a ver si de pronto alguien se anima. Puede ser por el chat o puede ser por el cajón de preguntas y respuestas. Manu, uno de los asistentes tiene la mano levantada. Carlitos, no sé si nos pueda... espéreme que yo creo... Sí, ya le habilitamos la opción para el audio. El micrófono, perfecto. Entonces te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, Sí, te señor. escuchamos. Hola, yo me llamo Luis Miguel Ramírez y estoy en la Facultad de Odontología. Estoy básicamente a través de proyectos de realidad virtual haciendo una propuesta a mi programa académico para un salto pedagógico al aula virtual. Si no me equivoco, creo que sería la primera experiencia que tendrían en la Universidad de Antioquia con eso. Y me gustaría muchísimo contactar al profe Víctor. Necesitaría, yo pienso, que desde esa fluidez de su enfoque, me encantaría poder conocerlo y dejarme asesorar con relación de repente a los núcleos temáticos, de una línea lógica en la que se quiera enseñar eh, a través de realidad virtual. Por supuesto, el proyecto como tal es un efecto colateral de un proyecto que yo llevo con extensión en realidad virtual y ampliada, pero para mí personalmente, y tengo 54 años, la experiencia de realidad virtual ha sido avasallantemente agradable. Es increíble verse uno metido, inmerso en una experiencia óptima que además de enseñarte, es altamente lúdica. Y yo soy de aquellos profesores que estoy convencido que uno no enseña a través del punitivismo y del miedo, sino al contrario, es de procesos de enamoramiento, de lúdica. Entonces, bueno, felicitarte, Víctor, por tu presentación. Fue muy clara. De hecho, yo he tenido también experiencias con GPT. Alguna vez tomándome café me di cuenta que habían pasado 2 horas y estaba chateando con inteligencia artificial y estaba fascinado cómo había lógica, había un trato respetuoso en el chat. No se la estaba poniendo fácil, se la estaba poniendo muy compleja al algoritmo y me respondía increíble, como si estuviese tratando con un ser humano. Inclusive llegué a pensar qué impacto tendría eso en el adulto mayor y esa sensación de soledad en la que permanecen, ¿cierto? Que pues para nuestra época era ir al Parque Bolívar y sentarse a arreglar el país, pero con un chat GPT es avasallante, es increíble, es sin palabras, lo deja uno verdaderamente sorprendido. De hecho, les cuento algo muy personal. Yo tengo activo en mis respuestas del correo institucional el chat GPT y la mayoría de las veces, especialmente cuando los correos no son muy queridos y siempre son un poquito exigentes, yo dejo que el chat GPT conteste por mí. Claro, me toca obviamente invitarlo a que responda conforme lo que yo quiero, ¿cierto? Si la respuesta es simplemente de seguimiento, bueno, ahí te da varias opciones
y vale la pena que lo experimenten también ustedes, porque uno podría expresar gratitud o dar una respuesta profesional, persuasiva, inclusive una respuesta con un dejo de pregunta o una oferta, y todo eso lo acomoda y es increíble la respuesta que hace el chat GPT en el correo de uno. Faltaría quizás corregir uno que otro concepto, algún tipo de objeto, palabra, pero es increíble, o sea, no se necesita ni siquiera pues sentarse uno a escribir líneas tras línea, porque todo se le escribió a uno el chat GPT. Eso quería compartirlo con ustedes y dejar abierta la posibilidad de contactarte, Víctor, para darle una ruta, una asesoría más de fondo, de mayor calado al aula virtual que estamos montando. Gracias. Profe, véngase para acá, escríbame y conversamos aquí en Pero la no tengo facultad. tu correo. Ah, ¿no lo están viendo en pantalla? No, yo no lo veo. Ah, Sí, pensé que... Sí, Víctor, lo sí, estamos profe. viendo en pantalla. Claro, aquí está, Ah, Víctor, ya. sí, ahí está. Sí, sí. Víctor.Vallejo. Sí, profe, qué pena pues con los demás asistentes que pues haga aquí como publicidad de la facultad. En la Facultad de Comunicaciones y Filología, profe, tenemos en el 1012 LAF, que es nuestro laboratorio, nuestro centro de laboratorios integrado, algunas exploraciones, incluso hay algunas tesis en el doctorado en comunicaciones y narrativas que están pensándose en términos también de sistemas de realidad virtual y realidad aumentada. Y además, pues tenemos un pequeño grupo de profesores que trabajamos en procesamiento del lenguaje natural. Entonces, de una, profe, vamos conversando y miramos en qué le podemos servir, no solo yo, sino otros expertos que venimos trabajando este tema. Yo quiero resaltar, profe, además pues de ese trabajo interesantísimo que usted nos está contando, la perspectiva sobre la evaluación. Eh, y es algo que uno va notando cuando tiene a su cargo el trabajo de otros colegas. Lastimosamente, hay quienes consideran la evaluación desde una perspectiva punitiva y pues de esa es una manera de generar significado, pero también sufrimiento. De nuevo, yo como profesional de la salud mental tengo claro que ya mis estudiantes tienen un montón de cosas en sus vidas y la universidad debería ser un espacio seguro. Y las clases y las evaluaciones deberían ser momentos, no voy a decir que de alegría, porque uno no le puede garantizar la felicidad a la gente, pero sí al menos espacios que estén orientados a esa experiencia de aprender, de desarrollar habilidades, no de sentir pues que están siendo castigados. Y efectivamente, este es un sistema conversacional que tiene unas aplicaciones impresionantes. Eso que usted dice es muy cierto. Em, ¿Por qué no aprovechar que tenemos sistemas que conversan, que están pensados para conversar y conversamos con ellos y miramos si pueden ayudarnos a conversar con otras personas o con quienes tal vez no tienen con quién conversar? Es interesantísimo, profe, y hágales, créame, y ahí vamos arreglando. Mil gracias. Profe Víctor, le cuento que usted está muy solicitado en el chat. Parece que muchas personas le van a inscribir al correo. Bueno, para hilar un poco lo que estaba conversando el profesor de ontología, les cuento que Santiago nos dice, en todo caso, con o sin inteligencia artificial, el profe tiene un reto y un deber imprescindible, y es curar y filtrar adecuadamente toda la información que pueda usar para crear sus recursos educativos. Entonces, él nos manifiesta esos retos gigantes que tenemos nosotros los maestros y las maestras para dar cuenta de estos procesos, tanto desde la enseñanza, desde el aprendizaje, pero como lo mencionan también desde la evaluación. Vamos a darle paso a Fabio Zuluaga, él tiene la mano levantada. Dale, Fabio, ya puedes activar tu micrófono. Fabio, ¿estás por acá? Puedes activar tu micrófono en este momento. No lo tiene activo, sino que es que no está hablando. No, está bien.
Perfecto. Entonces, mientras tanto, le voy a dar paso a una de nuestras asistentes que dice, ¿qué tipos de regulaciones se pueden implementar para garantizar que la inteligencia artificial sea utilizada de manera ética y responsable en las aulas de clase? ¿Me repetís la última parte? Es que se te entrecortó. Claro que sí, profe. ¿Qué tipos de regulaciones se pueden implementar para garantizar que la inteligencia artificial sea utilizada de manera ética y responsable en las aulas de clase? Bueno, pues ese es un asunto que abarca desde políticas públicas hasta acuerdos en el aula de clase, en la interacción entre docentes y estudiantes. No soy experto en el tema global. Supongo que si de pronto hay alguien aquí presente quien nos pueda orientar sobre eso, sería maravilloso. Más yo creo que podemos volver, al menos en lo concreto, de las aulas de clase, de la programación, de los claustros de profes, de los pregrados, hablar de manera abierta y clara, reconocer que pues existen estas herramientas, identificar en qué espacios pueden utilizarse y dónde pueden ser una amenaza potencial y finalmente establecer dentro de estos espacios de potencial amenaza cómo se pueden implementar alternativas. Aquí debemos ser muy, yo creo que sinceros. Tenemos colegas que son intransigentes, que incluso niegan, por ejemplo, el uso de celular en clase o se niegan a interactuar por medios distintos al correo institucional con sus estudiantes. Y finalmente, pues eso no es algo para condenar, pero en el caso particular de estas herramientas puede promover las situaciones de fraude. Entonces, yo creo que lo que se necesita es actualizar esos pactos pedagógicos, identificar bajo qué circunstancias podemos utilizarlo en espacios de clase y también reconocer espacios donde se prohíbe. O sea, es perfectamente plausible que en un parcial de determinado tipo de contenidos a los estudiantes se les solicite que guarden los celulares, porque también debemos reconocer que el chat GPT no debe estar abierto siempre. Entonces, esa sería como mi respuesta, pacto pedagógico, reconociendo que finalmente ese pacto implica confiar en la contraparte. Y profes, aquí pues una confesión personal. Eh, yo hace unos 10 años, después de un par de años, pues como mirando los parciales que la gente no hiciera trampa y demás, tal vez me di cuenta que ese rol tal vez no me competía a mí, porque yo personalmente creo que el que es tramposo. Y yo creo que aquí la mayoría que hemos visto decenas de egresados, de egresadas ya como profesionales, reconoceremos que hay gente que por más trabas que usted le ponga, se arma la trampa. El asunto ahí es el reto de la formación ética, no de la restricción propiamente. Creo yo, y ofrezco excusas si de pronto aquí estoy diciendo algo que a ustedes les parezca inadecuado. Pacto pedagógico, de manera clara, explícita y confiando en que se cumpla. Muy interesante, profe Víctor. Para ir cerrando, profe, Catalina nos pregunta si de pronto usted reconoce la existencia de algún espacio académico en donde se converse sobre la inteligencia artificial y el aprendizaje o en términos más globales la educación acá en la universidad y en donde puedan participar también los egresados. O si de pronto aún no se han generado esos espacios, quisiéramos que de pronto nos compartieran esos lugares en la Profe, Universidad de Antioquia específicamente. pues no tenemos como un lugar centralizado, todo esto ha sido emergente. De hecho, al inicio como de todo este asunto, varios profes que estábamos como muy preocupados por esta cuestión, hicimos un conversatorio, solicitamos pues como la reserva por allá en la biblioteca, eso fue como en abril, y llamamos al conversatorio, ¿qué carajos hacemos con el chat GPT en la academia? Estuvo la profe Diana, estuve yo, estuvieron el profe Jorge Molina, quien es profesor de lingüística computacional, y nos moderó la profesora Ana María Gudelo,
quien trabaja humanidades digitales. Eso fue en abril y nosotros conversamos, hubo gente que cayó, pues que estuvo presente, y eso fue muy bonito porque aquí tenemos pues como unas foticos, aquí estoy yo, aquí están mis compañeros, y estuvimos hablando del asunto. Yo les sinteticé qué era cómo funcionaba eso para los que no sabían. Es más, les voy a compartir este número de la revista Folios, porque ahí, por ejemplo, tenemos publicado también una correspondencia artificial con el chat. Se las pongo aquí para que conozcan. Tenemos Udiarroba, que ha sido un gran adalid de estos espacios, como es el que tenemos ahorita, como el podcast que les comentaba. Nosotros tenemos pendiente como grupo académico abrir más espacios. Si gusta, profe, escríbame y montamos algo, porque también es eso, o sea, si no hay nada ahorita programado, pues lo programamos. Usted me escribe, me dice de dónde es, a qué se dedica, y miramos a ver si podemos apoyarla o no. Hace cosa de un mes yo acompañé a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en un espacio sobre esto. Entonces estuvimos hablando con profes sobre el asunto y fue muy interesante. Entonces, no reconozco, no sé si lo haya, pero yo no estoy enterado como un espacio así centralizado. Construyamos, profe, de eso se trata. Hagamos redes, abramos los eventos, traigamos gente y vamos conversando. Así es, profe, de eso se trata y vamos a ir finalizando con la opinión de Juliana. Juliana, yo creo que ya puedes abrir tu micrófono. Buenas, don Víctor, ¿cómo me le va? Pues yo entré un poquito tarde, pero igual quería como comentarles que también tenemos el espacio del semillero de periodismo en la Cuarta Revolución Industrial, que estamos haciendo pues como la exploración de cómo pasa todo esto que está cobijándonos ahora, cómo cruza el periodismo todos estos temas. Entonces, además pues, de hablar de lo periodístico, también se tocan temas éticos sobre la industria, pues y cómo cruza diferentes ámbitos, y si están interesados, pues el semillero está abierto para todas las personas de la universidad, profes, estudiantes, egresados. En el caso pues como de que no sientan que sea su espacio, también puede ser recomendado a otras personas que apenas se estén acercando a este mundo de la Cuarta Revolución Industrial. Y eso era todo. Gracias, Juliana. Ella fue la Juliana que mencioné más temprano, otro de nuestros pares. Perfecto, profe. Bueno, entonces le agradecemos en nombre de todo el equipo de Udiarroba por hacer parte de Integractive 2023. Le voy a dar paso a Dana, mi compañera, para que realice el cierre. Muchas gracias, Manu. También muchas gracias al profesor Víctor, Julián, y también a ti, Manuela, por esta conversación que nutre esa versión de Integratic. Asimismo, también queremos agradecer a todos por su participación, todos los asistentes que se conectaron a este espacio de diálogo y aprendizaje, donde planteamos como un lugar para generar redes, para compartir y construir conocimiento. Todas esas preguntas, toda esa información que ustedes nos comparten a través del chat nos permite también poder alimentar esta charla y por supuesto todos los conocimientos que nos compartió el profesor Víctor y Manuela. Quedamos, digamos, mucho más nutridos y con mucha más información luego de este encuentro. Les recuerdo entonces que para poder obtener la constancia de participación deben ingresar al enlace que hemos estado compartiendo a través del chat y confirmar la asistencia. Lo vamos a tener entonces habilitado unos minutos más para que ustedes lo puedan diligenciar. Y también queremos comentarles que al correo electrónico estaremos enviando una encuesta de valoración para que ustedes nos puedan contar todas sus impresiones acerca de este espacio. Esto nos permitirá seguir mejorando para próximas oportunidades, así que agradecemos que se puedan tomar el tiempo de diligenciarlo. Y por último, los invitamos entonces a seguir
pensando las conexiones entre las distintas inteligencias, porque a las 3 de la tarde tendremos un laboratorio de co-creación en el que intentaremos descomponer la música con ayuda de la inteligencia artificial para que podamos crear nuestro propio karaoke. Les recomendamos ser muy puntuales, ya que este evento recibe participantes hasta completar el aforo, porque va a ser un encuentro más tipo taller. Entonces, si ustedes no logran conectarse a este encuentro, los invitamos a seguir la transmisión a través de nuestro perfil de Facebook. Allí nos encuentran como UD@educación virtual. Y lo más importante también es que en nuestro perfil también van a encontrar la grabación de este encuentro que acabamos de finalizar con el profe Víctor, y también los encuentros que hemos tenido hasta esta jornada. No siendo más, entonces nos vemos a las 3 de la tarde. Nuevamente agradecerle al profe Víctor y a Manuela por este espacio, a todas las personas que nos siguieron durante esta hora y media, y nos vemos entonces a las 3 de la tarde. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias. Chao. Muy amables.